Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y para hoy he preparado un tutorial muy fácil de hacer, que son estas flores. La flor tiene alrededor de 2 centímetros de la altura, sin contar el tallo. Necesitamos un poquito de hilo en color amarillo, un poco de hilo para hacer la flor, podemos utilizar el color que nos guste, y un hilo en color verde. Estos dos hilos deberían tener el mismo grosor. El hilo que he utilizado tiene grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros. Utilicé ganchillo de 2 milímetros y medio. Vamos a necesitar también alambre moldeable y tijeras. Las flores podemos colocar en las macetitas que hemos hecho hace tiempo, que son macetas con la base incorporada, así que es simplemente clavar la flor dentro de la maceta. O también podemos colocar las flores en este florero que tiene forma de concha. Cómo hacer este florero vamos a ver en el próximo video. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 2, el motivo que vamos a repetir 4 veces es un punto bajo y un aumento. En esta vuelta aumentamos 4 puntos. El primer punto bajo hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tejemos un punto bajo y en el siguiente punto tejemos 2 puntos bajos. Repetimos un punto bajo y 2 puntos bajos en el mismo punto. Un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento. Después de hacer el último aumento todavía nos queda un punto. Este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Saltamos este punto y cerramos la vuelta. Tenemos 2 vueltas, deberíamos tener 12 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. Ahora vamos a tejer 3 vueltas sin aumentar, que es vuelta número 3, 4 y 5. En cada vuelta tenemos que tejer 12 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí también saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos otras 2 vueltas más de 12 puntos bajos, vuelta número 4 y número 5. Vuelta número 6. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta hacemos un punto bajo
y un punto alto. Echamos una hebra y en el mismo sitio hacemos un punto alto. Ahora un punto de cadeneta y en el siguiente punto primero hacemos un punto alto y ahora un punto bajo. Pasamos al siguiente punto, hacemos un punto deslizado, ahora un punto de cadeneta, un punto bajo en el mismo sitio que el punto deslizado, un punto alto también en el mismo punto, un punto de cadeneta y pasamos al siguiente punto. Hacemos un punto alto y un punto bajo en el mismo punto. Pasamos, esta parte ya vamos a repetir durante toda la vuelta. Pasamos al siguiente punto, hacemos un punto deslizado, un punto de cadeneta, un punto bajo en el mismo punto, un punto alto en el mismo punto, un punto de cadeneta y pasamos al siguiente punto. Hacemos un punto alto y un punto bajo. Pasamos al siguiente punto, hacemos un punto deslizado, un punto de cadeneta, un punto bajo, un punto alto, un punto de cadeneta y pasamos al siguiente punto. Hacemos un punto alto, un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Tenemos 4 pétalos formados, nos quedan otros 2 por formar. Un punto de cadeneta, un punto bajo, un punto alto en el mismo sitio, un punto de cadeneta, pasamos al siguiente punto, hacemos un punto alto, un punto bajo y pasamos al siguiente punto, hacemos un punto deslizado, un punto de cadeneta, un punto bajo en el mismo punto, un punto alto en el mismo punto, un punto alto, un punto de cadeneta y pasamos al siguiente punto. Hacemos un punto alto y un punto bajo. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Cortamos el hilo cerramos el punto y el extremo pasamos por dentro del anillo mágico hacia afuera y el otro extremo del anillo mágico también sacamos hacia afuera. De momento no cerramos el anillo mágico del todo, dejamos un poquito del agujero. Ahora vamos a formar el centro de la flor. Necesitamos un trozo del alambre y un hilo en color amarillo. Para formar el centro y al mismo tiempo el tallo necesitamos un alambre. El alambre doblado tiene que tener alrededor de 12 centímetros de longitud. Aquí en el centro del alambre colocamos el hilo en color amarillo y tapamos alrededor de 1 centímetro y medio del alambre. Ahora doblamos esta parte por la mitad
giramos y hacemos un nudo. Cortamos el hilo. Pasamos el hilo entre los alambres, giramos un par de veces, volvemos a pasar el hilo entre los alambres, otra vez giramos un par de veces y repetimos una vez más. Y ahora colocamos el alambre dentro de la flor. Ahora podemos cerrar el anillo mágico. Antes de tapar el tallo vamos a hacer una hoja pequeña. Formamos el primer punto. Hacemos 7 puntos de cadeneta. Añadimos un alambre. El alambre doblado tiene que tener doble que las cadenetas. Colocamos uno de los extremos junto con las cadenetas entre el ganchillo y el hilo. Subimos un punto de cadeneta. Ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo o en el primer punto debajo del alambre. Y hacemos un punto bajo. Cogemos el hilo por debajo del alambre, lo sacamos hacia adelante y cerramos el punto por encima del alambre. Un punto bajo. Ahora hacemos un punto medio alto en el siguiente punto. Tres puntos altos. Nos quedan 2 puntos de cadeneta. Hacemos un punto medio alto. En el último punto de la cadeneta hacemos 2 puntos bajos. Ahora doblamos el alambre. Lo dejamos bien pegadito a las cadenetas. Y ahora hacemos primero un punto bajo. Ya tenemos 3 puntos bajos en el mismo punto. Giramos la labor. Vamos a trabajar por el otro lado de la cadeneta. Hacemos 2 puntos bajos en el último punto. Ya tenemos 5 puntos bajos en el mismo punto. En el siguiente punto de la cadeneta hacemos un punto medio alto. Y ahora 3 puntos altos por separado. 1, 2, 3. 3 puntos altos, un punto medio alto, un punto bajo
Este extremo podemos cortar. Ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta. Tenemos el hilo por detrás de los dos alambres. Hacemos un punto deslizado y por detrás de los alambres un punto de cadeneta. Y cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto. Aplastamos bien el alambre, colocamos la hoja. Ahora juntamos los dos extremos del alambre alrededor de medio centímetro o un poquito más. Y esta parte tapamos con el hilo que hemos dejado. Ahora pasamos el hilo entre los alambres, giramos un par de veces, volvemos a pasar el hilo, giramos de nuevo, una vez más, y cortamos el extremo. Ahora volvemos a la flor. El tallo podemos tapar con el mismo hilo que hemos hecho la hoja o con cinta de floristería. Primero tapamos alrededor de 2 centímetros, colocamos la hoja. Y tapamos el resto del alambre. Ya tenemos la flor terminada. Ahora la podemos colocar en un florero que he preparado. Cómo hacer el florero vamos a ver en el video siguiente. Lo colocamos dentro. O en las macetitas que hemos hecho hace tiempo, que tienen una base incorporada, una base rígida. Entonces es simplemente clavar la flor dentro de la maceta. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.